Bueno, pues sí, ahí fue la primera detención de migración porque fueron fueron dos las veces que a nosotros nos detuvieron. Y si me preguntas cómo estuvo y qué se siente en esos momentos, creo que no te podría yo explicar con palabras lo que significa para uno como mamá el que tus hijos estén en esa magnitud de problema, sí, de la magnitud de lo que representa estar detenidos por migración. No te puedo explicar con palabras lo que mi corazón sentía, mi alma sentía, todo lo que se me venía a la imaginación. Yo de verdad sí pensé que me iban a detener mucho tiempo, que iba a perder a mis hijos, porque de hecho cuando a nosotros nos detienen, cuando mi hija pasé yo y atrasito de mí, porque así no lo habían ordenado, tenía que pasar ella, a un costado de mí, pero, o sea, un poquitito atrás, junto con otras personas que también iban pasando. Y cuando a ella le preguntan, le preguntaron que de dónde era, ella tenía que haber contestado que era ciudadana americana, pero en inglés. Y algo le falló, que la detienen. Y pues obviamente yo ya iba caminando porque yo ya había pasado el puente, la había librado, como diríamos coloquialmente, ya había librado ese paso, ya me habían dejado pasar, pero a ella la detienen. Entonces, imagínate, o sea, me hacían señas las personas a lo lejos, yo veía que me decían que yo le siguiera, que ellos se encargaban de mi hija. Obviamente no lo iba a hacer, obviamente no lo iba a hacer. Lo que hice fue que me regresé con ella, definitivamente me regresé con ella. Y pues bueno, ya nos detuvieron, nos llevaron a una como caseta, algo así por el estilo, una caseta que era como, yo me acuerdo nada más que había muchos vidrios, bueno, mucho ventanal, había mucho ventanal en esa caseta. Y ahí ahora sí como también se dice coloquialmente, me leyeron la cartilla y me dijeron que a dónde iba, que con quién iba, no, o sea, las órdenes que yo había recibido era que yo tenía que decir que yo iba sola, que me animé sola a pasar, que nadie me llevaba. Y pues obviamente ahí me tuvieron, no recuerdo cuántas horas, pero imagínense, yo me fui de noche y yo me acuerdo que me regresaron al puente ya de madrugada. Me leyeron ahí ahora sí que la cartilla, como diríamos coloquialmente, y me dijeron que si lo volvía a hacer, pues me iban a quitar a los niños, y creo que con eso sí me asustaron bastante, mucho que me asustaron. Y pues bueno, al final del interrogatorio y del susto que nos dieron, me dijeron que me iban a llevar otra vez a la orilla y que ahí me iban a dejar y que yo ya tenía que seguir mi camino. Así lo hicieron, me subieron a una camioneta de policías, ves películas y pues son igualitas las camionetas que ves tú en las películas a las camionetas que te suben. Nos subieron y yo recuerdo, no sé por qué, recuerdo que dimos muchas vueltas en ese auto, en esa camioneta que nos llevaban, y al final de cuentas me dejaron justo en la parte donde me había separado de la otra gente, de las otras personas que también iban a cruzar, y por supuesto de las personas que nos iban a tratar de pasar. Obviamente ya ahí ya no había nadie, ya era de madrugada, y lo que venía enseguida era otro reto a, a lograr, al reto a salir triunfante de esto, porque estar en un puente,
en un puente donde cruzan a Estados Unidos y de este lado está México, sin conocer a nadie, con lo que tenía, yo lo único que llevaba era, pues ahora sí como diríamos las personas que tenemos mucha fe, la bendición de Dios, la guía de Dios. Y yo recuerdo mucho que era un lugar, era en Laredo, Tamaulipas, y era un lugar muy triste porque había mucha drogadicción, había mucho alcoholismo por las calles donde íbamos pasando, había muchas mujeres de la vida galante, había pues muchas cosas muy tristes que de verdad yo tenía pánico, porque aparte de todo yo no sabía hacia dónde dirigirme, yo no recordaba ni cómo habíamos llegado a ese lugar, si llegamos a pie, si llegamos en taxi, no recuerdo nada, no recuerdo, ni recordaba cómo regresar al hotel. Entonces, lo que hicimos fue caminar hasta buscar quién nos orientara, porque ya era prácticamente la 1 de la madrugada, era muy tarde. Y hasta que vimos a lo lejos una tienda de conveniencia o algo así les llaman, y entré y le pregunté a la muchacha que si no sabía dónde quedaba el hotel tal, y ya me dijo, camine 3 cuadras para acá y le da a la derecha y se mete y ahí va a ver el letrero del hotel. Era un hotel pequeño, muy pequeño. Entonces, pues ahí vamos, otra vez con mis hijos agarrados lo más fuerte que yo podía agarrarlos y yo culpándome por dentro, llorando, pero también haciéndome fuerte para que ellos no sintieran mi tristeza, mi frustración, el miedo que yo sentía, porque al fin de cuentas alguien tenía que ser valiente en ese momento y me tocó ser muy valiente. Ay, no has de acordarme cuando veo la película de La vida es bella, de verdad que se quedan cortos en todo lo que uno tiene que hacer para que nuestros hijos no sientan ese dolor y esa angustia y ese sufrimiento que a veces pues tenemos que vivir junto con ellos. Llegamos al hotel, gracias a Dios. Me acuerdo que como nunca, yo le agradecí a Dios el que me permitiera estar ahí nuevamente. Y pues inmediatamente busqué cómo comunicarme con mi esposo, le platiqué lo sucedido. En eso también llegó la persona que nos iba a cruzar y habló conmigo de una segunda posibilidad y que también era súper seguro, pero esta vez sí teníamos que caminar por montes, por cruzar el río, pero que iba a ser una caminada de 20 minutos a lo mucho y que íbamos a estar bien, que pronto íbamos a estar con mi esposo, con el papá de mis niños increíblemente, y son de esas veces que tú dices, ¿por qué yo no pude y no podía decir que no podía, que no quería? Me dejé lavar otra vez el cerebro, la cabeza con las ilusiones. Mire que pronto va a estar con su esposo y no se va a acordar de estos momentos. Y mire que nada más va a ser un momentito en el que ustedes van a caminar y vamos a cruzar un río pequeño. Me lavaron el cerebro otra vez. Le hablé a mi esposo que lo íbamos a intentar nuevamente en la madrugada. Y sí, en efecto, salimos de madrugada. Se quedaron cortos. Se quedaron cortos con lo que me dijeron a mí, que solo iba a ser 20 minutos, que iba a ser un río pequeño y que pronto iba a estar con mi esposo. Se quedaron realmente pequeños, porque no fue nada de eso. Fue mucho sufrimiento, mucho sufrimiento.